Hola a todos. Antes de contar la siguiente experiencia en la misión, me gustaría remontarme un poco a cuando yo era más joven, cuando tenía unos 17, 18 años, para comentar algo que quizá ilumine lo que voy a decir después. Mi hermana y yo siempre teníamos yo creo que teníamos grandes ideales y teníamos deseos de ayudar en lo que pudiéramos a la gente que estaba sufriendo. Entonces surgió una iniciativa política que pedía, yo creo que se llamaba algo así como 07 ya, y lo que pedía era la condonación, que se utilizara el 07 de los impuestos para condonar la deuda externa de los países tercermundistas. Bueno, yo no tenía ni idea de ciencias políticas, así que tampoco analizamos mucho las consecuencias de eso o si estaba bien o no a nivel político. Lo que lo veíamos nosotros era como un modo de ayudar a los países más pobres. Entonces, una manera de hacer presión o de solicitarlo era que se ponían tiendas de campaña enfrente del ayuntamiento, creo que era, y pues la gente que quería pedir esto se acampaba allí, enfrente del ayuntamiento, como para hacer presión. Así que allí nos fuimos, mi hermana y yo, con otras amigas, con nuestra tienda de campaña, nuestros sacos, y a pasar allí el día y las noches. Y recuerdo pues que cuando llegaba ya la noche, empezaba a oscurecer, a veces salíamos fuera de la tienda a hablar o a rezar el rosario. Y lo que nos encontrábamos es que la mayor parte de las otras tiendas de campaña, pues lo que salían eran jóvenes con un aspecto muy diferente al nuestro, ¿no? Yo creo que eran grupos comunistas o más con esa tendencia política, y sus actitudes en ese momento no eran las de ponerse a rezar el rosario, ni mucho menos, ¿no? Lo que a mí me hacía pensar es que los jóvenes, la juventud es una época en la que sí que hay ideales. Lo que ocurre es que no siempre encontramos o encuentran los jóvenes quien les orienten y quien les conduzcan pues todo ese potencial, toda esa fuerza que tienen quizá para no acomodarse o para querer luchar por cosas que les pueden parecer justas, ¿sí? Lo único que a veces pues el modo o las tendencias que se cogen no están educadas o no están orientadas y al final pues se hace a veces más mal que bien. Pero si los jóvenes encontrasen quien les ayude a encauzar toda esa fuerza que hay en esa época y todos esos grandes deseos que hay en esos momentos, pues sería estupendo. ¿Por qué digo esto? Porque el padre Rafael, el fundador del Hogar de la Madre, muchas veces nos dice a un joven: si se le pide poco, no da nada, pero si se le pide mucho, lo da todo. Y yo esto pues lo he reflexionado muchísimas veces, porque ahora escuchas con frecuencia que la juventud está como muerta, ¿sí? Que no tiene ideales, que vive en una postura totalmente cómoda, totalmente egoísta, que está delante de una pantalla, bien en su teléfono, en la televisión, en el ordenador, y que pues ha perdido lo propio de la juventud, ¿no? Que es esa fuerza y esa energía para emprender empresas grandes. Y puede parecernos que esto es así, pero yo creo que cuando uno trabaja con jóvenes y rasca un poquito, se da cuenta de que no es muy difícil el que cuando un joven se encuentra acompañado, cuando a un joven se le incentiva y se le da confianza, pues sí surge nuevamente en él ese deseo de grandeza que Dios ha puesto en el corazón, lo ha puesto en el corazón humano. Solo que cuando uno ya es más mayor quizá tiene menos fuerzas y menos energías para emprender tareas arduas. Y cuando uno es joven, pues sí que las tiene, entonces hay que aprovechar esos momentos. Cuando yo estaba en la misión, ahora ya empiezo a contar la experiencia misionera, en uno de los primeros destinos a los que fui, pues era un colegio en Playa Prieta, ya comenté anteriormente que es un sector rural en la zona de Manabí. Y era un colegio sencillo con niños pues de familias
no en extrema pobreza, pero sí bastante necesitadas, pero los jóvenes son iguales en todas partes. Mi experiencia es que da igual donde estés, si estás en España, si estás en Ecuador, si estás donde estés, la juventud es la misma, ¿sí? Tiene distintos entornos, se enfrenta a diferentes problemas, pero lo que hay en el corazón del joven, pues al final es lo mismo, ¿no? Entonces, trabajando, yo era la tutora de los de tercero de bachillerato y me encantaban, la verdad. Y ellos lo sabían. Me encantaba porque, aunque a veces parecía que no querían pensar, sí, o que no querían razonar, pues era solo una fachada. Ellos, cuando yo llegaba a clase, adrede, muchas veces me sacaban temas de conversación para perder la clase seguramente, ¿no? Pero enseguida pues decían, hermana, ¿ha oído tal noticia que sobre el aborto? Y ya pues sacábamos ese tema de conversación y perdíamos, entre comillas, la clase pues hablando de ese tema. Otros días, pues, hermana, ¿pero qué piensa usted de las relaciones prematrimoniales? Pues lo mismo, gastábamos una parte de la clase en hablar sobre ese tema. Y lo que me encanta de los jóvenes de allí, que eso sí quizá es distinto de lo que quizá nos encontramos más en Europa, es que no tienen tantos prejuicios. Aquí quizá ya hay muchos prejuicios contra la Iglesia. Y no solo prejuicios contra la Iglesia, sino, no sé, una especie de soberbia en la que uno quiere defender su postura y cuando entabla un diálogo o una conversación con alguien no es tanto para ver si también puede iluminar mi postura y quizá yo esté equivocado, sino que es como un ring sí, en el que se enfrentan para ver quién lleva la razón, si tú o yo, y quién convence a quién. Eso no me lo he encontrado tanto allí, gracias a Dios. Los jóvenes te sacan un tema, te dicen lo que ellos opinan, pero hay una docilidad a la verdad y cuando tú le razonas algo y lo llegan a comprender, se dan cuenta que es la verdad, aunque no sean capaces muchas veces de vivirla, no la niegan. Mi experiencia es que cuando yo no era capaz de vivir algo, tendía a luchar contra eso y a intentar oponerme racionalmente a eso y demostrar que eso no era lo que había que vivir. Eso no es lo que veo en ellos. Ellos pueden darse cuenta de que no tienen la fuerza todavía para vivir eso, pero si comprenden que es la verdad, al menos intelectualmente hacen un acto de sumisión a eso y reconocen que eso es cierto. Y eso me gustaba mucho de estos jóvenes, ¿sí? Que aunque aparentemente parecía que lo hacían por perder la clase, al final la que conducía el tema era yo, que era la profesora, y cuando ya veía que era momento de cortar y dar ya la materia, pues también cortaba y daba la materia. Pero era muy bueno ese momento de poder educarles, no solo en lo académico, en la asignatura que yo les estaba dando, sino en ir formando en ellos pues también su espíritu. Con estos jóvenes, yo tenía un curso, el de tercero de bachillerato, eran unos 14 jóvenes, era un grupo muy bueno, con mucho entusiasmo en todo lo que hacían, con una amistad auténtica entre ellos, se ayudaban mucho. Habíamos puesto un nombre a esa generación, era la primera generación que salía de nuestro colegio y ellos se llamaban la generación de María. Entonces también tenía una relación muy bonita, muy cercana a nuestra madre. Se acercaba al final de curso y también pues en esos lugares tienen deseos de hacer un viaje de fin de curso. Y como yo era la tutora, con frecuencia me decían, hermana, ¿y dónde vamos a ir? Y claro, no podemos pensar en un viaje de fin de curso como quizá pensásemos aquí, de ir a otro país o a irnos a un hotel o a otra ciudad. Y me imagino que ellos tenían en mente algo más sencillo, pero sí tenían deseos de salir. Y me insistían con frecuencia, y hermana, ¿y dónde vamos a ir? Y hermana, vamos a este viaje fin de curso. Y yo reconozco que no estaba como muy convencida de que debiéramos hacer eso o de que eso fuera algo bueno para ellos. Entonces me hacía muchas veces la desentendida y como no entraba al trapo de esa iniciativa.
Pero un día estaban, insiste, y hermana, ¿y dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? El caso es que tocó la campana para el recreo, salimos al recreo y nosotras pues nos quedamos en el patio viendo cómo juegan los chicos, estando pendientes de todo, y había venido un sacerdote polaco a pedirnos unas colchonetas, yo creo que necesitaba para la parroquia. Y yo estaba hablando con este sacerdote allí al lado de los chicos que estaban conversando entre ellos, jugando, los de bachillerato. Y el sacerdote me dice que acababa de llegar del Puyo. Yo no tenía ni idea de lo que era el Puyo y le pregunté, ¿no? Pues, ¿y dónde está eso, padre? Y me dijo, está en el oriente ecuatoriano y es en la zona de selva, ya limítrofe con Perú, y que allí vivían comunidades indígenas en una miseria absoluta, a todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles, una miseria material, que no tenían nada, ¿sí? Una miseria cultural, porque prácticamente no tenían enseñanza, y una miseria espiritual, porque la evangelización estaba recién comenzando en esa zona. Bueno, yo oigo eso y a mí se me va el corazón. Ya estaba mi corazón en el Puyo. Entonces a mí me entusiasmó y dije, ay, padre, pues hay que organizar una misión, yo quiero ir. Y uno de los chicos del curso se ve que estaba escuchando, como suelen hacer los jóvenes, ¿no? Él estaba haciendo como que mantenía su conversación, pero se ve que alcanzó lo suficiente de la conversación que yo estaba teniendo con el sacerdote. Así que cuando entramos nuevamente al aula y volvieron a sacar el tema del viaje de fin de curso, este chico dijo, o vamos al Puyo. Claro, yo creo que él sabía que ahí ya me iba a coger a mí. Entonces les hice una propuesta. Les dije, bueno, vale, vamos a ver, chicos, ¿qué prefieren? ¿Qué hacemos? Tienen dos opciones. Una, nos vamos de viaje de fin de curso, vamos a ver a dónde podemos ir, iremos a una casa de convivencias, vais a comer bien, a dormir bien, todo va a estar organizado en función de vuestra diversión. O hay otra opción, y es que nos vayamos a unas comunidades indígenas que hay en el oriente ecuatoriano, en el Puyo, y pues allí no vais a tener muchas comodidades, probablemente sean muchas horas de viaje en el coche, tendremos que viajar de noche a lo mejor para poder aprovechar bien los días que vayamos, dormiréis en el suelo, comeréis poco y mal, a lo mejor algún día ni siquiera tengamos para comer, probablemente no vamos a tener baños, no vamos a tener duchas y no va a estar en función de vuestra diversión, sino que vais a tener que dedicaros todo el día pues a enseñar a niños que no saben nada, a jugar con ellos, a catequizarles, a limpiar llagas, heridas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y siempre me emociono cuando lo recuerdo, porque de los 14 dijeron, hermana, vámonos al Puyo. O sea, no hubo casi ni segundos para meditar la respuesta, sino que al unísono el deseo de todos fue el de ir de misión. Claro, para mí es eso, si a un joven le pides mucho, lo da todo, ¿eh? Yo les estaba pidiendo mucho, estaba pidiéndoles renunciar a la comodidad de un viaje de fin de curso y entregarse a un viaje misionero con todas las durezas que eso conlleva. Y el joven ante ese reto pues responde con gran entusiasmo, con deseos de darse, con deseos de entregarse, con deseos de cansarse, de agotarse, porque tiene las herramientas, tiene las energías y tiene los deseos, los grandes ideales de esa época. Y como ya estamos terminando, pues no les voy a contar cómo fue la experiencia en el Puyo, sino que la dejamos para la siguiente ocasión y ahí ya podrán conocer pues cómo respondieron estos jóvenes en esa situación de misión. Dios les bendiga a todos.